Muy buenos días, mis queridos hermanos. En atención a lo que ha venido ocurriendo en este momento, que es ampliamente conocido por todos, de que estamos en las casas, la escuela dominical se hace presente también a través de este medio y queremos continuar con el ciclo que hemos venido estudiando a través de la escuela dominical. Como maestro de uno de los grupos de adultos, quisiera extenderles mi saludo y mis bendiciones para ustedes y desearles que en este momento usted pueda también concentrarse en este estudio. Vamos a tratar de hacer un modelo similar. ¿Qué estamos haciendo para aquellos que aún todavía no están integrados completamente a esto? Estamos siguiendo el libro de estudios para la vida, que es una serie de LifeWave, y estamos estudiando el volumen 2 de 2020. Hoy estamos a marzo 22 y estamos estudiando una de las lecciones, sesión 4. Pero quiero resumir básicamente, darles a ustedes el tema que hemos estado desarrollando y que usted puede beneficiarse para continuarlo con su libro de estudiante y oyendo estas conferencias. Hemos estado estudiando en las últimas 3 sesiones entendiendo el lenguaje de la fe. Y en la primera sesión estudiamos el término santo. ¿Qué significa santo a la luz de la fe? ¿Qué significado tiene para usted el término perdido? Y son palabras que diariamente oímos y que muchas veces no las entendemos plenamente. Y la semana pasada estudiamos, como pudimos ver en el salón de clase, salvación. La sesión 4 que inicia hoy es la fe, y por ella vamos a empezar a hablar dentro de todo este contexto lo que es la fe bíblica. Y yo quiero que usted en este momento tome su manual y vaya a la sesión 4 que se llama fe, e iniciemos con una pequeña reflexión antes de hacer nuestra oración de apertura. La reflexión tiene que ver con cosas o hechos que usted da por sentado que ocurren todos los días. Cuando usted se levanta, ¿qué espera el día? Quizá usted va a ir al trabajo, espera que allá lo reciban, no espera la carta de renuncia. Quizá usted se levanta hoy a estudiar, usted espera que haya un profesor y una serie de cosas que hay allí. Yo quiero que usted se pregunte por un minuto, ¿qué cosas de su vida da usted por hecho en la semana, en cada momento que usted empieza su día? Y para ello vamos a dar una visión de lo que nos dice la aplicación para la vida de este libro de LifeWave, de esta serie. Y la voy a leer para que usted complemente esa pregunta, que creo que usted se la debe estar respondiendo en este momento. Hoy cuando se levantó, ¿qué daba por hecho? Quizás esperaba que pudiéramos ir a la clase dominical. Quizá quiere venir al templo y encontrar un templo lleno, pero hoy han cambiado los tiempos y ya sabemos por qué. Miremos entonces la aplicación para la vida. Dice así: la fe juega un papel a menudo no reconocido en nuestra vida cotidiana. Ejercemos fe cada vez que nos subimos a nuestro auto, confiando en que acarreará y que todas las cosas y todas las piezas funcionarán según para lo que fueron diseñadas. O cuando nos sirven un platillo en un restaurante, esperamos que lo que se haya preparado de manera higiénica en la cocina. Desafortunadamente, también hemos tenido momentos en los que nuestra esperanza se vio frustrada y la persona u objeto en el que confiamos no hizo lo que esperábamos que hiciera. En este mundo lleno de personas, situaciones, sentimientos y emociones que fallan, vemos un cambio todos los días. Cambio constantemente. Dios es el único en quien podemos confiar porque Él nunca falla y siempre cumple sus promesas. La fe bíblica es crecer en la existencia de Dios, en su poder soberano sobre el universo, y confiar en que todo lo que la Biblia promete es verdad. Por ende, tener fe no es un anhelo de que algo incierto acontezca, sino la confianza plena de que Dios controla el mundo y que todo lo que nos ha prometido, particularmente la esperanza futura de gloria. En esta aplicación para la vida, el autor nos presenta situaciones como para responder esa pregunta que hice al principio. ¿Qué cosas tomas por hecho durante el día?
Quizá el carro va a prender, a lo mejor no prende, a lo mejor no llegas. Confías en que hoy sales en la mañana a trabajar y llegas de tu trabajo y toda tu casa está completa. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que haya ocurrido un accidente? Hoy vamos a ver este asunto desde el punto de vista de la fe bíblica. Por eso subrayo parte de lo que nos dice en esta aplicación, que es creer, hablo fe bíblica, en la existencia de Dios, en su poder supremo sobre el universo y confiar en que todo lo que la Biblia promete es verdad. Y allí vamos a profundizar. ¿Qué vamos a estudiar entonces para esto? Vamos a tomar el capítulo 11 de Hebreos, que usted ya conoce, que le llamamos el pabellón de la fe. Es el salón de la fe. Es el lugar donde podemos observar a esos héroes de la fe. Y entonces en esto vamos a tener claridad sobre qué promesas Dios les había afirmado, que hoy también están para ti. A saber, por ejemplo, la herencia de una ciudad celestial, como lo vemos ahí en Hebreos 11, si usted mira ahí en su Biblia, el versículo 10 y 16. Quizá el descanso eterno en promesa de Dios. Si usted aún no lo tiene firme, debe recordar que es una promesa, que vamos a estar en la presencia de Dios. Todos ellos ahora sirven como una gran nube de testigos, todos estos personajes que usted ve allí. Y para eso yo los recuerdo. Tenemos el Salón de la Fama acá. ¿Qué hombres recordamos allí? Abel, Enoc, quizá, Noé, Abraham, Sara, Isaac y muchos más. Moisés. ¿Qué tal oír de Rahab la prostituta? Gedeón, Barak, David, Samuel y otros anónimos. En este capítulo de Hebreos se compara la fe de los padres del Antiguo Testamento con la fe de los creyentes cristianos. Y la fe es definida como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe bajo este punto no es efímera. La Biblia nos muestra que es suficientemente consistente como para generar confianza. La palabra aquí, confianza, es la clave, porque nos muestra desde la traducción griega que es una convicción que indica la seguridad interior no basada en las cosas visibles. Y todo esto está fundamentado que se hace para agradar a Dios y que es necesario tener esa fe. Debemos creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Ahí en el versículo 6 usted lo puede ver. Y él responde. Entonces la aprobación de Dios es el resultado básico de la fe. Entonces vamos a orar para que el Señor nos lleve a entendimiento de esta verdad y podamos verla a través del pasaje bíblico de Hebreos del 1 al 6. Amado Señor, Padre Todopoderoso que estás en el cielo, bendito sea, Señor. Estamos aquí ante tu presencia utilizando este medio, Padre, para que tú nos traigas a convicción y permitas que conozcamos más sobre tu persona, sobre tus propósitos, sobre tus planes, y que durante este estudio tengamos un resultado claro y una confianza mayor en lo que el Señor ha prometido en la Biblia. Y con una mayor humildad presentarnos ante tu presencia, mostrando que dependemos de ti. En Cristo Jesús oramos y pedimos que abras el entendimiento de cada uno de los que escucha este mensaje, entendiendo y creyendo en fe que Dios lo ha escrito para ti. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, entonces empezamos y vamos a mirar y vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 3. Vamos a ir hasta el 6 en toda la sesión, pero quiero empezar con el primero. Entonces, escuchemos lo que nos dice Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuál es la idea de este pasaje
Y yo espero que podamos todos entender o comprender que la fe bíblica es mucho más que un anhelo ferviente de alcanzar algo incierto, y que es la certeza y la convicción de que Dios existe, por lo que podemos confiar y esperar plenamente en Él. Eso, digamos, espero que lo analicemos paso a paso. Y para eso vamos a empezar con dos palabras que de una manera poética el autor de Hebreos nos las presenta. Y dice que la fe bíblica es certeza, como usted lo puede ver ahí en el versículo 1. Y en la segunda parte de ese mismo versículo habla de convicción. La palabra certeza literalmente quiere decir conocimiento seguro y claro de algo. Y esta palabra en griego es upostasis y sirve para describir algo que existe, que es real y no una mera ilusión. El autor de Hebreos describe a Jesús como la imagen misma de la sustancia de Dios, y así enseña que Jesús no fue una ilusión de Dios, sino verdaderamente la esencia de Dios. Ahí en el 3 se puede ver la reafirmación cuando dice que por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe es esa seguridad de esas cosas que se esperan. Esto es la mejor y perdurable herencia de los cielos. Bien, también podemos ver la palabra convicción, como les indicaba. Esta palabra viene del griego que significa elenchos y significa una demostración evidente. Es algo confiable, es algo irrefutable y no una idea sin fundamento. Ambas palabras mezcladas en este versículo esbozan en la fe cómo se desarrolla la seguridad en el creyente de que lo que espera es verídico, real y legítimo. Tiene esos tres componentes. ¿Cómo lo podemos ver allí cuando hablamos? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y vamos a analizar esa palabra, alcanzar un buen testimonio. Alcanzar un buen testimonio significa aquí que hubo prueba real, que hubo un entendimiento con testigos, que hubo evidencias, si habláramos de manera legal. Este primer fundamento nos asegura que podemos confiar plenamente en Dios por ese legado a través de miles de años de hombres y mujeres que han dado su vida y que han muerto por causa de esta esperanza. El resto de este capítulo, si usted lo lee en detalle, nombra personas que vivieron por la fe, siempre esperando una ciudad celestial, la cual Dios mismo está preparando para su pueblo escogido. Si usted mira ahí mismo, en el versículo 10 y 16, habla de esa ciudad que esperamos. Versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Para nosotros los creyentes, esta es la fe fundamental, vivir en esa ciudad. Y entender a través del otro versículo que tenemos acá, que anhelarla es el mejor deseo. Y aquí nos dice de dónde es y para dónde es, que es celestial. Por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es la fe nuestra como creyentes. Ahora bien, yo quiero igualmente ahora, después de esta pequeña introducción sobre esos dos conceptos que hay aquí claros de lo que es las palabras certeza y convicción, describir o hacerte más bien una pregunta. ¿Por qué después de leer esto, algunas personas no creen en Dios a pesar de que la creación demuestra su existencia? Repito la pregunta, ¿por qué algunas personas no creen en Dios a pesar de que la creación demuestra su existencia? Es importante ver que siempre vamos a ver personas que no creen, pero miremos qué dice de alguna manera
la palabra de Dios para llevarnos a entendimiento de lo que hoy estás tratando de entender sobre por qué esas personas no creen. Si usted mira el Salmo 14:1, él nos da una vista clara de quiénes son ellos. Y dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En Romanos también nos ayuda a esclarecer un poco esto para poder entender esta situación. En Romanos 1, 21, 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que hay siempre y habrán personas que no creen en Dios. Pero la razón es porque se han envanecido en sus propios razonamientos y se han vuelto necios. Necios es la definición de aquel que se dice no creo en Dios. No es mi opinión, lo acabamos de leer. Ahora, destacando esto dentro del contexto de lo que es Romanos del 1 al 3, podríamos destacar que este pasaje tiene tres elementos importantes. Primero, la palabra certeza describe algo que existe, ya lo vimos, versículo 1. El legado de la fe, versículo 2. ¿Por qué? Porque dijimos que porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estamos hablando de personas. Y yo les leí la lista de algunos de ellos que en el libro de Hebreos los podemos leer y observar. Y tercero, la palabra entendemos. Fíjese usted que aparece ya descrito en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando hablamos de entender, estamos diciendo que se usa el razonamiento, la mente. No hay sentido para pensar como juzgan aquellos que no creen en Dios, que la fe es algo efímero, que es algo como una fábula. Hay entendimiento, es decir, que hay razonamiento. No más mira el cielo, mira las aves, mira día a día lo que está ocurriendo y te vas a dar cuenta que por razonamiento existe Dios. Hebreos demuestra entonces que la fe cristiana no es ciega, sino que es la convicción de una realidad y que podemos percibir de manera racional. Si profundizáramos un poco más, hay dos evidencias en estos versículos que sustentan esto. En el versículo 2 y versículo 3, resumiendo, diríamos que la primera es que nos asegura que podemos creer y confiar en Dios por el legado a través de miles de años de hombres y mujeres que dieron su vida. O sea, ellos practicaron la fe y murieron en la fe, siempre sustentando esa gran esperanza de vida eterna. Y el segundo, lo segundo que se ve aquí es que hay unas promesas que son reales y sustanciosas, porque esas evidencias que hay en el mundo demandan que sean verdaderas. Aquí la palabra numen, que se traduce como entendemos en el versículo promesas o entendimiento, permite que tú actúes aquí claramente como un juez, alguien que observa lo que hay alrededor, como lo dije hace unos minutos, que observe la naturaleza, que determine, que tenga sentido y que de la misma manera cuando observamos el universo, cuando observamos las cosas creadas, cuando observamos nuestra propia vida y deducimos que todo fue creado por el poder de Dios. Por más grande que tú veas el infinito de las estrellas, no alcanzas a dimensionar, y yo no alcanzo a dimensionar la grandeza de Dios. Igualmente en lo microscópico podemos mirarlo. Eso es claramente una promesa
hecha realidad y concluyente en términos de raciocinio de que hay un ser superior. Por eso nuestra fe debe estar fundamentada plenamente en la existencia de ese ser. La fe es racional bajo esa óptica. Ninguna teoría de origen humano como las que escuchamos diariamente, muchas veces en las universidades o en las escuelas, podrán hacerle justicia a la magnífica creación que proclama la existencia y la confiabilidad de Dios. Dicho de otra manera, como nos lo plantea el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Algunos argumentan, sin embargo, que sigue siendo irracional. Entonces, separan el proceso lógico y mental con argumentos de coherencia sobre la no existencia de Dios. Pero Hebreos, si leyeran Hebreos, podrían ver cómo se describe la fe y se basa en el uso de la mente y la razón. Aquí está demostrado que la mente y la razón hacen parte de la Biblia, de la palabra de Dios. Por consiguiente, determina que debe haber un Dios, y es concluyente, en el cual podamos confiar plenamente. Entonces, en síntesis de lo que hemos visto de estos 3 primeros versículos, hay un legado por las miles de personas y testimonios que vimos, y hay evidencias reales. Y esto, si usted lo une en fe, le demuestra a usted que la Biblia es mucho más que un anhelo ferviente de alcanzar algo incierto, y que más bien es la certeza de la convicción de que Dios existe, por lo cual podemos confiar y esperar plenamente en Él. Bueno, vamos a avanzar entonces a los siguientes versículos. Vamos a hacer un tránsito hacia los versículos 4 principalmente, y después miramos en una segunda sesión 5 y 6. En el 4 vamos a ver lo que demuestran, y es que aquellos que tienen fe verdadera la demuestran al adorar el Espíritu y en verdad. Revisémoslo. Hebreos 11:4. Este dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si quisiéramos darle un título a esta parte, a este versículo, podríamos decir que este es el ejemplo vivo de una adoración sincera y verdadera. Porque aún la muerte, en este caso de Abel, habla por sí misma, habla sola. Es una evidencia de tener una fe verdadera al adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si usted hace un análisis de la progresión de este capítulo 11, del 1 al 6, va a poder ver lo siguiente. En los primeros 3 que estudiamos, vimos la definición misma de la fe como verdadera, y del 4 al 6 vamos a ver 2 elementos. El primer elemento está aquí, y esos 2 elementos sustentan esa progresión de explicación sobre la fe, y es que el primero es la adoración, y por eso es que hablamos de que Abel ofreció. Aquí hay adoración, pero ¿qué tipo de adoración hizo Abel? Entonces, podríamos decir que es claramente sincera y verdadera, ya que él lo hizo de una manera clara. Jesús ya lo había dicho en el caso de Abel. Jesús le llama a Abel el justo. Eso está ahí en Mateo 23:35 y Romanos 3:26 al 28. Dice así que Abel presentó en esa ofrenda una oveja, y Caín presentó el fruto de su cultivo. ¿Qué hace diferente esas 2 ofrendas ante los ojos de Dios? Y pues para eso hay una discusión que se presenta con varios autores, donde algunos dicen que pues Dios miró con agrado primero a Abel y su ofrenda, pero Caín su ofrenda no la miró con agrado.
Y allí es donde está la discusión. ¿Qué es lo que hizo que Dios lo viera de esa manera? ¿Qué hizo que Dios viera que el cultivo no podía ser igual que la ofrenda de la oveja? Y la postura es, en los dos extremos, es que en algunos se habla de que algunos autores y estudiosos piensan que por ser la ofrenda animal era la preferida por Dios, pero eso no se sustenta con lo que ocurrió en ese momento. Lo que ocurrió en ese momento, todavía no había sido establecida la ofrenda animal, o sea que podía ser también un cultivo. Lo otro es que los cultivos también podían ser no eran los adecuados en su momento, porque Dios veía que no eran claramente lo que Él quería. Tampoco se puede hablar de esto, porque necesariamente usted podía ofrecer de las primicias, como lo dicen otros autores que discutieron sobre el tema. Dicen, Él pudo haber dado sus primicias. Y eso se sustenta también en lo que aparece en la palabra de Dios, que el mismo Levíticos, en la ley mosaica, se alentaba el sacrificio de oblación hecha con alimentos, es decir, que también los alimentos eran aprobados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo distinto para que Dios rechazara una u otra? Y la única respuesta es que Abel adoró con fe. Y eso se puede sustentar con este versículo. Por la fe Abel ofreció a Dios. Por eso nuestro tema es que podemos confiar en lo que Dios dice y hace ahora. Abel fue un ejemplo vivo de esa fe. Y dice que es más excelente sacrificio que el que hizo Caín. Tú puedes llegar aún con el cultivo y ser tus primicias, pero con fe. Y pudieras llegar a Dios con la oveja, pero sin fe. Dios va a mirar es la fe. Por lo cual, en el caso de Abel fue el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio así de sus ofrendas y mostrando que aún con la muerte de Abel, esa misma ofrenda habla por sí misma. Ahora yo te quiero preguntar, y usted tiene ahí en su texto, ¿cómo está tu obediencia? Enoc fue traspuesto para no ver muerte, fue por algo. Y lo hizo fue porque fue testimonio que agradó a Dios. Lo que quiere decir que él fue obediente a lo que la palabra de Dios señala. Ahora vuelvo y repito la pregunta a ti. Si te fuera a calificar del 1 al 10, ¿cómo calificarías tú tu obediencia a Dios? Es importante hacernos una autoevaluación de nuestra fe y de eso se trata esta clase. Que nos autoevaluemos para ver el termómetro de nuestra fe, y el termómetro de nuestra fe está en la obediencia. Está en la manera como leemos, como escuchamos la palabra de Dios. Y ahí es donde quizá tú y yo estamos fallando. Si destacamos lo principal de estos 3 versículos es que, primero, la fe siempre es verdadera. Ya lo dijimos aquí en el versículo 5. En el siguiente es que nuestra meta, si quisiéramos ponernos un objetivo, debe ser la obediencia. En el mismo versículo 5 dice que como lo traspuso y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuestra meta es agradar a Dios en obediencia, amados. Y finalmente, los 2 últimos, es que debemos revisar cuál es el poder de esa fe. Si tú obedeces y nuestra fe es grande, hay un resultado. Y el resultado de esto es que hay un poder máximo. Y ese poder está visualizado en las promesas que Él tiene. El 6 dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos llegar en fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Y quiero señalar la palabra galardonador. Hay un premio. Aquí ya lo hemos nombrado. Vida eterna. Estar en el cielo con Él. Esto significa, amados,
que la fe no es algo efímero. Ya Santiago en 2:19 lo afirmaba. Aún los demonios creen en Dios, entendido la fe como creencia, y tiemblan al saber de su santidad. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos tienen un tipo de fe que los salvará. La fe verdadera se distingue porque responde, según este contexto, y ya lo hemos reafirmado, con obediencia, y agregamos un término más, sumisión a Dios. El autor de Hebreos acá utiliza la vida de Enoc como ese ejemplo. No conocemos mucho acerca de la vida de Enoc, salvo que era un profeta, como está ahí en las escrituras, que vivió de tal manera que agradó a Dios. Usted lo puede ver ahí en el mismo Hebreos, versículo 5. Génesis lo describe 2 veces como alguien que caminó con Dios. Y pues, no es que haya caminado físicamente con Dios, sino que vivía de tal manera que no se apartaba de los caminos de la obediencia de Dios. Por consiguiente, esa es la verdadera visión de lo que es estar en la voluntad y en la obediencia de lo que Dios dice. Quiero señalar también que si quisiéramos hacer como un resumen o de las implicaciones de este pasaje bíblico, es que son quizá 2 bien importantes. Una que acabamos de decir es que los cristianos muestran que son salvos porque buscan obedecer a Dios en cada área de su vida. Esa es una primera implicación de este pasaje que habla de la fe. Tenemos que buscar en cada área de tu vida dónde trabajar. Es decir, tu fe tiene que ser una evidencia de un cambio de vida con obediencia a Cristo, que es nuestro Rey y Salvador. La Biblia enseña que la fe verdadera produce frutos de obediencia y estos testifican que dicha fe está viva y obrando eficazmente. Ya Gálatas 5:6 también lo decía, llama esto la fe que obra a través del amor. Una fe tangible que produce amor por Dios y por el prójimo. También lo vemos en Primera de Tesalonicenses 1:3, donde menciona que el amor y la esperanza son frutos de la fe. Por esto Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Es un resultado de ese acto importante nuestro de haber recibido a Cristo. Y eso es lo que vemos como obras, como lo ilustrábamos en las clases anteriores, presenciales en clase. Las obras no es que te salven, pero son el resultado de lo que la fe produjo en ti, ese cambio que necesitamos ver. Así como cuerpo, no podemos existir sin aliento, decía Santiago 2:26. Asimismo, no existe una fe verdadera si no está activamente produciendo frutos de obediencia y sumisión a Dios. El reto de este pasaje de Santiago es que él lo dice ahí, Santiago 2:18, leámoslo por favor, abra su Biblia ahí, Santiago 2:18. Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es un desafío, amados. Es imposible que una persona tenga una fe verdadera y su vida continúe siendo la misma sin mostrar algún cambio. Este es el resultado de la fe, los cambios. Y como expresa primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa esto? Si creemos que Dios existe y es digno de confianza, entonces responderemos ¿con qué? Con obediencia a la Biblia para buscar ¿qué? Lo que no encontró, lo que no hizo, agradar a Dios en todo. Y ese es nuestro reto, agradar a Dios en todo lo que hagamos y digamos. Entonces, ese es el primer punto entonces, la de implicación
debemos obedecer a Dios. Y el segundo, que es también una implicación, es que el poder máximo de la fe es producir vidas que agraden a Dios. Esas personas que vivieron por fe, que hemos nombrado acá, incluyendo Enoc, no fueron personas que por la fe obtuvieron mansiones, riquezas, fama, como algunos intentan hacernos creer, que si alguien tiene suficiente fe tendrá prosperidad y tendrá ganancias. No, amado, eso no es verdad. El registro incluye a personas acá que fueron azotadas, que fueron muertas a filo de espada y que vivieron quizás angustiadas y maltratadas. Léalo ahí mismo en Hebreos 11, del 36 al 38. Ellos solamente por fe agradaron a Dios, a pesar de que ninguno de ellos era perfecto ni estaba libre de pecados. No necesitas estar libre de esas situaciones difíciles que a veces enfrentamos y nos hacen pecar. Por fe, por el poder de la fe, recibiremos el favor del Señor. No es la habilidad tuya, no está en tus fuerzas, no es la habilidad de hacer lo que sea con motivo de obtener ganancias personales. Más bien es el permitir que personas pecadoras y merecedoras de castigo divino como tú y yo puedan agradar a Dios y vivir de tal modo que el Señor se complazca en su andar. Entonces, amados, la fe de una persona no se ve reflejada en su habilidad de hacer obras extravagantes, sino en un corazón transformado que le dé gloria a Dios. Por eso entendemos entonces que debemos caminar con Dios en fe. Esa es la manera de cómo va mi caminar a ser el reflejo de lo que Dios quiere. Hay un ejercicio ahí en el libro que usted está siguiendo de Lifeway. Está ahí en la página 37 y 53. Es un ejercicio que nos reta y es para poder medir cómo va ese caminar. ¿Cómo va ese caminar mío y tuyo con Dios? Es una evaluación. Yo te invito a que la hagamos. Hagamos esa evaluación para mirar qué tanto hemos progresado en adoración y obediencia a Dios por medio de la fe. Entonces, amados, creo que hoy, a través de este estudio, hemos podido dar una visión grande de introducir primero a estos personajes de la fe, tomarnos quizá un tiempo para leer con todo el resto del capítulo, te invito a que lo hagas, y averigua quiénes eran esas personas, estos que nombramos, estos que están en el Salón de la Fama, y elige quizá 2 o 3 personas para estudiar con mayor profundidad su vida y su ministerio. Yo me preguntaría, después de hacer ese ejercicio, de empezar a leerlos, cómo es que ellas reflejan el poder de la fe y la gracia de Dios al vivir vidas agradables a Él, a nuestro Señor. Y entender que ellos tuvieron vidas imperfectas y que tú y yo no estamos exentos de tener esa misma condición. Entonces, para concluir, amados, Dios es el único en quien podemos confiar, porque Él nunca falla y siempre cumple sus promesas. La fe bíblica es creer en la existencia de Dios, su poder soberano sobre el universo, confiar en que todo lo que la Biblia promete es verídico y por ende tener fe no es un anhelo de algo que es incierto, que acontezca aleatoriamente, sino que es la plena confianza en que Dios controla el mundo y que todo lo que nos ha prometido, particularmente la esperanza futura de gloria, es real. Y que hoy, en la situación que estamos viviendo, debemos poner sus ojos en Él. Hoy el mundo atraviesa un cambio drástico. Y como iniciamos en el ejercicio preguntándonos hoy, ¿qué esperábamos que fuera real hoy, que fuera normal hoy? Hoy el mundo no es real. Hoy vivimos confinados a nuestros hogares.
Debemos confiar en que el Señor tiene promesas. Y la primera promesa es: no tengas miedo. No debemos tener miedo. Más de 300 veces la palabra de Dios nos lo enseña. Es parte de otro estudio, pero revisa eso. Creamos en sus promesas y sobre todo que aún en su protección, si no fuera el deseo del Señor de que hoy siguiéramos en vida, Él nos trae una mayor riqueza en la eternidad, en esa futura gloria que es real y que la Biblia lo repite diariamente. Entonces, amados, vamos a concluir en oración hoy este estudio. Oremos. Agradecido, Señor, por tu presencia en este momento. Te damos gracias, Señor, primero por darnos la salvación y la paz en Cristo. Padre amado, yo te quiero pedir en este momento que incrementes nuestra fe para vivir de tal manera que podamos confiar más en ti, Señor. Seremos obedientes, Padre, pero llénanos de la gracia tuya en cada momento de este proceso que estamos viviendo en este país, en el mundo, de cambios que quizá no podemos controlar, pero que tú has dicho a través de tu palabra que tendremos tu presencia y tu control. En Cristo Jesús oramos para crecer en fe. Amén.